La película de Tutor trata sobre un tutor, eso no era difícil de adivinar, el cual consigue un nuevo alumno para enseñarle materias, pero rápidamente y desde un inicio nota que la cosa es bastante extraña, desde miraditas raras a situaciones incómodas o cosas medio what the fuck. Toda la película estarás en un constante estado de extrañeza preguntándote ¿qué sucede aquí? Hasta que por el final las revelaciones llueven, y la cosa incluye un misterioso pasado que sale a la luz para estos personajes, así que a disfrutar de este misterio. Esto es el resumen y explicación de The Tutor, o en español, obviamente es El Tutor. La película empieza sentando las bases de lo que es esta historia. Esta gira en torno a Ethan, un tutor que se dedica a enseñar a chicos de familias ricas que quieren la excelencia académica, y por sus resultados, Ethan es muy bueno en esto que hace. Este buen momento en su vida es ensalzado por la dulce noticia de que espera un hijo con su novia Annie, y digo novia porque este es un tema que ella misma resalta en su primera aparición en la película. Bromea con Ethan sobre lo ilegal que era en algunos estados de Estados Unidos tener hijos fuera del matrimonio, porque ellos dos no están casados. Con un niño en camino, Ethan necesita dinero y esa necesidad parece ser satisfecha por el universo mismo, cuando sin esperárselo y sin buscarlo, Ethan recibe una propuesta de trabajo del jefe de la agencia de tutores para la que trabaja, que resulta ser de una familia rica que lo pidió expresamente a él, con nombre y apellido, para ser tutor de su hijo Jackson, aunque había algunas cosas llamativas sobre esta propuesta. Si bien iban a pagar una tarifa mucho más alta que cualquier otro cliente que haya tenido hasta ese momento, el pago sería por debajo de la mesa, o sea, un pago no formal, lo que muchas veces en los mercados negros se usa para borrar el rastro de movimientos del dinero. Obviamente, con la desesperación de un hijo en camino, Ethan acepta porque es realmente mucho dinero, pero las particularidades no paran ahí. Esta familia le propone a Ethan pasar una semana en su casa enseñando a su hijo Jackson. Esto a modo de prueba, y si Jackson, el chico, se acomodaba a él, podían seguir las sesiones de ahí en adelante. Ethan está acostumbrado a trabajar para gente rica, pero esto es otro nivel. El día acordado, un auto bastante elegante pasa a buscarlo y lo lleva a una verdadera mansión, donde un mayordomo lo recibe para guiarlo a Jackson, su estudiante. Ethan se presenta y pasa rápido al trabajo, dándole algunas pruebas de diagnóstico a Jackson para conocer su nivel. Y mientras el chico las va desarrollando, Ethan da vueltas por la mansión conociendo a Gavin, quien, según luego le pregunta a Jackson, es su primo, pero como Jackson es hijo único, lo considera casi un hermano mayor. El mayordomo de la casa, mientras Jackson responde los exámenes, le muestra a Ethan cuál será su habitación, que es todo un loft súper cómodo con mesa de pool y otros lujazos, de los que le cuenta a Annie esa noche el mismo Ethan cuando le llama por teléfono, como piensa hacer todas las noches, hablando en esta ocasión sobre la semana que se le viene por delante. Si bien hasta ahí todo parecía super duper, al otro día las cosas comienzan lentamente a ponerse raras. En la primera clase con Jackson, este de la nada le pregunta a Ethan si acaso le preocupa tener un hijo bastardo, porque él y su novia no estaban casados, algo que molesta a Ethan pero también preocupa porque cómo supo de Annie y de su hijo, aunque por el momento cambia el tema y trata de no saber reaccionar ante eso. Le pregunta a Jackson por su familia y este responde evasivo porque no quiere decir a qué se dedica su papá, y cuando le pregunta sobre su madre, simplemente dice que la enviaron lejos. Al otro día, Ethan se levanta temprano a recorrer las cercanías para tomar fotos, este era un hobby que tenía, y se encuentra con Gavin, su novia, y una chica llamada Teddy, a la que literalmente Gavin dice que ella tiene que obedecerle y se la ofrece a Ethan, diciéndole que puede tenerla. Ethan, con Teddy ahí mismo sentada junto a él, le dice que tiene novia así que no gracias, pero Gavin dice que su novia está embarazada y esta podría ser su última oportunidad de pasarlo bien, pero Ethan igual rechaza la oferta. Si eso es extraño, la cosa solo está iniciando y no entendemos qué sucede. En plena clase, Jackson le pide a Ethan que le tome una foto y luego dice que la lección de hoy terminó. Ethan ve que todavía les queda bastante tiempo, pero Gavin entra y Jackson le pregunta a Ethan cuál es su precio, ofreciéndole $1000 por terminar la clase ahora mismo. Ethan dice que no tiene precio y que no aceptará su dinero, pero Jackson saca $5000 en efectivo del bolsillo y al final Ethan acepta. Esa misma noche, luego de su llamada diaria con Annie, Ethan recibe la visita de Jackson, quien muy tenso parte pidiéndole perdón por, según él, haberle mentido sobre su madre, y en un gesto bastante extraño, de la nada se apoya en una pierna de Ethan y cuenta que su mamá se fue. Jackson continúa diciendo que ha sido muy duro para él, su mamá era su mayor soporte en la vida y su papá lo odia. Y a medida que ha ido creciendo, el padre de este se decepciona cada vez más con la persona que se está convirtiendo. Ethan lo calma hablando de su propio papá, diciendo que este es racista, colérico y alcohólico.
Su madre lo abandonó cuando tenía 10 años porque no podía soportar a su padre, y todo eso le recuerda a él que en realidad todos estamos rotos. Es decir, todos tenemos problemas y nadie es perfecto. Así que su papá seguro lo ama y solo tiene una forma muy rara y extraña de demostrarlo. Y ante esto, Jackson Super WTF se levanta con una sonrisa cuando incluso todavía tiene lágrimas en sus mejillas y le dice a Ethan que es alguien especial, una persona que sí escucha. Y luego se va dejando a Ethan como, ¿qué tsutsa fue eso? Vemos a Annie salir de un taller para embarazadas con su mejor amiga que la acompañó ese día en lugar de Ethan, porque este por obvias razones no puede ir con ella, contándole que está molesta por el tema de la chica escultora, revelando que Ethan, el intachable Ethan que creíamos hasta ahora, había sido infiel en el pasado. Se acerca el final de la semana para Ethan y Jackson va a su habitación a decirle que habrá una cena la noche siguiente para festejar el final de esas clases. Ethan dice que es ridículo porque apenas han trabajado, y Jackson le dice que no se preocupe, su papá no sabe eso, y además volverá mañana por la tarde para estar en la cena porque quiere conocerlo. Pero Ethan le dice que apenas termine su clase de mañana, él se irá porque tiene una cena con Annie que es importante. Y en un tono de clara molestia le dejan claro a Jackson que aunque él parezca creer que son amiguis o algo así, él es su tutor y el vínculo que han desarrollado es estrictamente profesional. Después de haberle gritado así, esa noche antes de irse, Ethan va a buscar a Jackson a su habitación, pero la encuentra vacía. Aunque en la cama de este, Ethan encuentra la computadora de Jackson encendida y en ella ve fotos de él y de su novia Annie, lo que revela que los ha estado siguiendo o ha enviado a alguien a hacerlo. Al otro día, en la última clase, Ethan se disculpa con Jackson por gritarle antes, le dice que es importante el compromiso que tiene con su novia Annie y por eso se ausentará de la cena. Jackson, otra vez alterado, le dice que él solo quería conocerlo mejor y no ve nada de malo en eso. Pero Ethan le revela que encontró las fotos en su computadora y a su vez le pide perdón por entrar en su habitación cuando estaba vacía y meterse a verlas. Jackson le dice que no, que él lo siente, y luego pierde el control rompiendo su libro y dándose golpes en un muslo hasta ser calmado y salir de ahí. Ethan sigue al chico, pero se topa con un hombre que viene saliendo de una habitación con Teddy que viste una camisa. Sospechoso. Pero al parecer este hombre es el padre de Jackson. Se disculpa con Ethan al decir que el chico es alguien emocional y luego cuenta una historia re WTF de cómo entrenaban a soldados en la Segunda Guerra Mundial, diciendo que para afinar su puntería los hacían girar y marearlos para luego obligarlos a disparar. Una malísima idea, pero según él lo mismo hay que hacer con Jackson. Mano firme, ponerlo un poco incómodo y así sacará lo mejor de sí mismo. De camino a su cena, Ethan recibe la llamada de Chris, su jefe, que le dice que acaba de hablar con el papá de Jackson y quieren que Ethan sea su tutor por todo el verano. Ethan duda en aceptar esta oferta, pero Chris dice que le triplicarán su pago. Básicamente ganará en un mes lo que antes de este trabajo ganaba en un año. La importante cena con Annie es una cena con sus mejores amigos, la amiga de Annie y su novio, a quienes Annie e Ethan les revelan que están esperando un niño. Todos se ponen alegres y sale el tema del trabajo actual de Ethan en la mansión de una familia súper rica. Ethan dice que eso es cierto, pero comienza a hablar de Jackson y lo raro que es este. Cree que está dentro del espectro autista o algo así y mientras bebe, sus palabras se van haciendo cada vez más crueles, diciendo que el chico está jodido y que ahora último tuvo una especie de ciclo bipolar donde comenzó a gritar y a golpearse una pierna, sin darse cuenta de que Jackson aparece junto a ellos saludándolos y diciendo que andaba por ahí paseando, a lo que Ethan reacciona diciendo que, obvio, hablaban de otro chico. De camino a casa, con un Ethan totalmente ebrio, Annie le reprocha esa actitud que toma cuando bebe diciendo que le recuerda a su padre, y eso no le gusta. Sabiendo nosotros que el propio Ethan describe a su papá como un racista, colérico y alcohólico, así que ya más o menos te haces una idea de a qué se refiere Annie. Como seguirá trabajando con Jackson, Ethan espera el coche que lo llevará a casa de este para seguir con las lecciones, otro día diferente. Pero Jackson lo llama por teléfono diciéndole que tiene un compromiso importante con su papá en la ciudad y por eso tardará un poco. Y de hecho le ordenó al coche que irá a buscarlo que deje a Ethan en la casa de la ciudad de la familia, diciéndole Jackson a Ethan que cuando llegue se sienta libre de entrar y acomodarse esperándolo. Ethan hace exactamente eso, pero al poco estar en la casa, Jackson llama de nuevo para informarle por un nuevo retraso, esta vez por el tráfico. Aunque le menciona a Ethan que si tiene hambre le dejó unas frutas sobre la mesa de centro. Ethan corta y alcanza a comer 2 frutillas hasta que se siente mal, comienza a sudar, se levanta, pero al poco andar cae cambiando la escena a Ethan hundiéndose en un lago. Ethan logra salir a la superficie de este lago y nadar a la orilla donde encuentra su bolso con sus cosas y luego se ve forzado a hacer autostop para volver a la ciudad. Esa noche llega todo mojado a su casa con Annie preocupada e Ethan le cuenta que Jackson lo drogó con frutas y lo tiró a un lago. Pero esto suena tan increíble para Annie que ella no se cree nada.
De hecho, dice que una mujer ha estado llamando, pero cuando nota que ella contesta se queda en silencio, cosa que le da desconfianza a Annie porque sabemos que en el pasado Ethan le había sido infiel. Y esto causa una pelea donde Annie le pide la verdad a Ethan y este se enoja diciendo que esa es la verdad, por más increíble que sea, y no sabe quién carajos es la mujer que llamó. Al otro día, Ethan lee los síntomas de una droga que según él calza con lo que le habían dado, pero Annie ni caso le hace, todavía molesta. Luego Ethan revela las fotos de su cámara viendo fotos en ella donde aparecía drogado, medio desnudo sobre una cama, con Teddy junto a él. Todo un montaje que según voces en su cabeza, que apenas recuerda bien, hizo Jackson para hacer creer que Ethan era de nuevo infiel. Esa noche Annie hace las paces con Ethan diciéndole que odia estar enojados, así que ambos se perdonan y todo vuelve a la normalidad. Pero al día siguiente los problemas no paran para Ethan cuando recibe una llamada de Chris, su jefazo, para informarle que Jackson canceló el resto de sus lecciones con él. No entró en detalles, pero dijo que le tenía miedo a Ethan y habló de un incidente que le dejó moretones en su pierna. Ethan dice que Jackson se los hizo a sí mismo en una especie de crisis nerviosa que tuvo. Su papá dijo que Jackson era alguien emocional y luego contó una historia super random y what the fuck sobre disparar mareado. Chris lo frena en seco y dice que Jackson también contó que Ethan había sido inapropiado con unas amigas suyas que había en la casa y que tiene fotos del asunto. Ethan dice que fue drogado y ahí le tomaron las fotos, pero Chris dice, ajá, así que sí hay fotitos, pillín. Y eso es suficiente razón para que despida a Ethan de la agencia de tutores. Desde ese momento, la vida de Ethan entra en una espiral descendiente. Se encuentra en la calle con Jackson y lo empuja amenazándolo con que si se sigue metiendo con su familia, le va a hacer daño. Sale a buscar trabajo, pero incluso para trabajo de mesero lo rechazan porque quien ofrece el empleo dice que está sobrecalificado para esa labor. Y es detenido por la policía cuando Jackson lo denuncia por un ataque, poniendo como prueba una grabación de seguridad donde es golpeado por alguien cuyo rostro ni siquiera se ve. Ethan asegura que debe ser un montaje con su primo Gavin y luego ve en la comisaría a Jackson llorando y siendo consolado por Annie. De vuelta en casa, Annie le dice a Ethan que no lo cree capaz de algo así, pero luego recuerda cómo era su padre, y eso le da miedo de que él sea igual, aunque más le preocupa saber quién es Rachel Platt. Ethan pregunta de dónde sacó ese nombre y Annie dice que Jackson le dijo que estaba preocupado por ella, y Annie preguntó por qué, y Jackson dijo que su mamá se llamaba Rachel Platt y fue asesinada, y lo mismo podía pasarle a Annie. Ethan cuenta que la tal Rachel Platt era una mujer con la que tuvo una especie de amorío que él no veía como una infidelidad, porque la relación de Rachel con su marido ya estaba rota. Pero hace 10 años Rachel fue encontrada muerta en un lago y, según Ethan, se había suicidado. Pero si Jackson era su hijo y creía que en realidad fue asesinada, eso para Ethan explicaría la fijación que tenía Jackson por él y la muerte de su madre seguro le afectó tanto que lo hizo alguien peligroso del que debían cuidarse. Annie, sin saber qué hacer, dice que por su bebé no es un buen momento para pasar preocupaciones de ese tipo, por lo que echa a Ethan de la casa. Obligado a dormir en su auto y sin trabajo, con la relación con su novia y futura madre de su hijo en peligro, Ethan busca respuestas y un día se presenta en la casa de Jackson viendo llegar un hombre con maletas. Ethan le pregunta si esta es la casa de Jackson y el hombre dice que no, que ni siquiera lo conoce. Teddy sale de la casa y este hombre que revela ser su padre le pregunta si acaso lo conoce, refiriéndose a Ethan, pero Teddy lo niega. Ethan le dice que tiene unas fotos comprometedoras de ambos y eso colma la paciencia del hombre que lo saca a empujones. El siguiente paso de Ethan es meterse a la casa que Jackson y su familia tenían en la ciudad, donde registrando la sala encuentra una frutilla de las que él se había comido. Ethan, seguro de que eso le bastará para probar que fue drogado, se encuentra con un guardia que lo sorprende y lo entrega a la policía. Estos interrogan a Ethan, quien explica que buscaba evidencias para demostrar que lo que dice es cierto. Fue drogado y tirado a un lago. Pero la policía le revela que la casa en la que entró era de Jefferson Platt, el viudo de Rachel Platt, mujer en la que cuya muerte estuvo involucrado Ethan, y aunque se lo interrogó por ese caso y no se llegó a nada contra él, encontraban extraño que otra vez esté siendo interrogado por problemas con los Platt. Además, la policía revela que Jefferson Platt murió 3 años atrás de cáncer, y por ende eso que decía Ethan de que habló con el padre de Jackson días atrás, era imposible. Por ahora, Ethan es liberado, pero la policía le dice que lo volverán a llamar para hacerle más preguntas. Y al salir de la comisaría, Ethan recibe una llamada de Jackson, quien le dice que deben terminar con esto de una vez por todas. Y para eso, se reunía en el lugar donde murió su madre. Ethan llega a la casa del lago de los Platt, otra casa más que tiene esta familia, donde se encuentra Jackson mirando el muelle. Jackson explica que ahí murió su madre, pero no se suicidó. La autopsia reveló que no tenía agua en sus pulmones y en cambio tenía heridas en su cuerpo que indicaban que fue agredida y asesinada antes de ser lanzada al agua. Según pericias, se golpeó la cabeza tan fuerte contra el muelle que de hecho llegó a romper unas tablas de madera de este, y murió ahí.
Esto era algo que el informe y la autopsia indicaban, pero estos eran confidenciales y fueron dejados así por los detectives. Así que nadie tenía cómo acceder a esa información, salvo los Platt, porque el padre de Jackson pidió una copia y con eso él y el mismo Jackson se enteraron de cómo fue la muerte de Rachel en realidad. Sin embargo, con todo eso como información confidencial y ultra super secreta, Jackson acababa de citar a Ethan donde murió su madre e Ethan vino aquí a este punto exacto, en lugar de ir a metros de aquí donde fue encontrado el cuerpo arrastrado por la corriente. ¡Tan, tan, tan, tan! En otras palabras y más sencillo, Ethan sabe dónde murió Rachel porque él la mató. Jackson vuelve a la casa mientras Ethan niega todo, diciendo que era obvio que él estaría aquí porque esta era su casa y no se iba a parar en medio de un sitio random del lago donde fue encontrada su madre, porque el muelle estaba aquí y fue desde el muelle de donde se debió lanzar Rachel. Pero siguiendo al chico dentro, Ethan es sorprendido por Gavin que lo noquea con un atizador. En su casa, Annie revisa la ubicación del teléfono de Ethan porque Ethan le había permitido rastrearlo para darle seguridad por sus anteriores infidelidades, pero ahora le llama la atención que su ubicación no indica que está en una de las casas de los Platt. Ethan despierta del golpe y Jackson le pide que confiese la verdad: mató a su madre. Gavin le dice que ya mejor lo maten, pero Jackson quiere que confiese. Ethan dice que esa noche ni siquiera estuvo con su mamá, que solo hablaron por teléfono, pero no se reunieron. Jackson revela que según la autopsia estaba embarazada y como ella ya no tenía relaciones con su esposo porque esa relación estaba rota, ese hijo debía ser de Ethan, así que le pide la verdad. Ethan admite que sí estuvo con ella esa noche, pero dice que no cuando murió. Esa noche él pidió juntarse una vez más con ella, ambos bebieron vino en el muelle e hicieron el amor, pero el esposo de Rachel le había dado un ultimátum a esta. Ella no podía abandonar a su familia, a Jackson que era solo un pequeño, pero según Ethan, ella lo amaba a él tanto y no quería que sus encuentros terminaran, que esto la puso histérica e Ethan se marchó, sin imaginar jamás que ella se terminaría quitando la vida, siendo eso algo, en palabras de Ethan, de lo que se arrepiente todos los días de su vida, el no haberse quedado con ella y evitar que termine con su vida. Jackson dice que todo eso es mentira, alejándose un momento para volver con el diario de su madre, donde se escribió que le tenía miedo a Ethan. Era alguien inestable y saber eso le hizo pensar a Jackson que quizás su muerte no fue un accidente. Jackson le pide que confiese que la mató y se entregue, pero Ethan asegura que amaba a su madre y ella lo amaba a él. Pero Jackson sigue leyendo el diario donde Rachel escribió que Ethan era un cachorro patético. Era un pobre chico rogando por ser aceptado y amado, ansioso por pertenecer a un mundo que no tiene mayor interés en él, que usarlo para un fin de semana de placer y diversión. Toda la situación que antes era adorable para Rachel ahora le parecía patética y triste. Ethan le dice a Jackson que debió simplemente dejar y olvidar todo este asunto, pero ahora salta sobre Gavin y le quita el atizador. Jackson escapa e Ethan ahorca a Gavin con el atizador hasta matarlo, yendo con él a matar también a Jackson. Jackson huye hacia el muelle e Ethan lo sigue, encontrándolo escondido bajo el mismo, mirándolo Ethan y diciendo que debió darse cuenta antes, pero ahora que lo ve bien, se parece bastante a su madre. Ethan enloquece y golpea una rejilla del muelle para que Jackson salga gritando: «Voy a ver cómo exhalas tu último aliento, igual que como vi a tu madre dar el último suyo. Te voy a matar, tal y como maté a Rachel». Pero para mala suerte de Ethan, Annie aparece y escucha esto, conociendo con eso la verdad. Ethan tira el atizador y niega todo, dice que Jackson enloqueció y se está interponiendo en su vida. Quiere joderlos y ella necesita verlo para que no los destruya. Annie no se convence un carajo porque él es un asesino. Acababa de confesar haber matado a Rachel. Ethan se lamenta diciendo que todo estaba bien, las cosas eran perfectas entre ellos dos, iban a tener un hermoso hijo, pero ahora Annie sabía demasiado. Esto da a entender que Ethan piensa matar a Annie para callarla, pero Jackson le dispara en un hombro a Ethan y este cae al agua. Al otro día, una ambulancia saca el cadáver de Gavin, pero los buzos que entran al lago no encuentran el cuerpo de Ethan. Annie le pregunta a Jackson por qué no le contó la verdad antes y este dice que debió hacerlo, pero tenía que averiguarlo todo a su manera. Comentando a Annie que es increíble cómo viviendo tanto tiempo con alguien, uno nunca sabe si lo conoce realmente. La película termina con Ethan hablando con una mujer a la que le explica su método de tutoría, cómo es importante para él la conexión con sus estudiantes para sacar el mejor potencial de ellos, siendo esta escena final una que también se ve al inicio. Pero y empezando con las explicaciones, aquí Ethan no tiene sus gafas, lo que indica que temporalmente esta escena viene después del incidente con Jackson, ya que ahí perdió esas gafas, dando a entender a su vez que no encontraron el cuerpo de Ethan en el lago porque este logró sobrevivir y ahora trabajaba como tutor en otro lugar. Sobre otros detalles de la trama que quizás no quedaron claros, Ethan tuvo un amorío con Rachel que esta quiso terminar, pero cuando lo hizo, Ethan enloqueció porque vaya que es inestable como vimos,
y acabó por matar a Rachel haciendo creer que ella se había quitado su propia vida. Rachel quiso terminar con Ethan porque, como bien dice su diario, al inicio su relación con él le parecía divertida y placentera, pero luego comenzó a verlo como alguien triste y patético que quería ser parte de ese mundo de gente adinerada en el que vivía Rachel, pero del que Ethan no pertenecía. Sabemos que Ethan perdió a su mamá a los 10 años, así que era alguien que se crió con muy poco amor, más aún teniendo en cuenta que fue criado por su padre, al que él mismo describía como un alcohólico, colérico, racista, y esa ausencia de amor y traumas infantiles explican su inestabilidad emocional. De hecho, aunque por mucho tiempo Ethan encontró un cierto equilibrio, su relación con Annie nunca fue perfecta, ella sabía que él había sido infiel, pero tras la última infidelidad creía en su cambio, un cambio que Ethan además acompañó de promesas de nunca repetir esas conductas o incluso darle permiso a Annie de rastrear su teléfono en todo momento. De igual forma, por el final sabemos que el verdadero Ethan nunca se fue. Solo estuvo oculto, por decirlo así, y salió a la luz cuando Annie se enteró de quién verdaderamente era Ethan. Alguien quien no dudó en querer matarla a ella estando incluso embarazada, solo para callarla porque había descubierto la verdad. Otra cosa que vale la pena explicar, aunque es más obvia, es que Jackson armó todo un plan para hacer confesar a Ethan y vengarse de él. La supuesta mansión de los Jackson era de Teddy, el supuesto papá de Jackson no era tal y era algún conocido mayor que este tenía, o quizás alguien a quien le pagó ya que este estaba acostumbrado a pagarle mucho dinero a todos, lo que explica que toda esa vida de Jackson, el estudiante que necesitaba un tutor, en realidad era falsa. Para ir terminando, otro detalle quizás menor pero que igual quiero resaltar es el hecho de que Ethan era un tutor que se dedicaba específicamente a niños de familias ricas, y esta atracción o fijación hacia ese tipo de clientes se podría explicar con el diario de Rachel, donde ella dice que Ethan estaba muy atraído por ese mundo de las grandes casas y lujos, y era de esa forma, siendo tutor de niños ricos, que precisamente Ethan encontró la manera de estar lo más cerca posible a esa realidad. Con eso finalizó el video de El Tutor, película de misterio con actuaciones un poco random, debo decirlo, pero cuya idea está bastante bien. No se logró en mi opinión de la mejor forma posible, pero se las arregla para funcionar dentro de todo. Muchas gracias por haber visto el video, deja tu like si te gustó, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones, ahí dándole a la campanita. Si quieres conocer toda la actualidad, noticias, trailers, datos y más de películas y series de terror, sígueme en redes sociales las cuales están en pantalla o cuyos enlaces encuentras en la descripción del video. Y si estás esperando que suba algún video sobre una película en particular, dímelo en comentarios que de ahí recojo muchas sugerencias que me dejan para traérselas luego al canal. Un abrazo a todos y todas y nos vemos en la próxima.